La botánica es la parte de la biología que estudia los vegetales. Los vegetales o las plantas son seres vivos, y es decir, que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Las plantas toman el alimento, como ya sabemos, del suelo, del agua y del aire, y este trabajo lo realizan gracias a la luz solar. Los vegetales, como todos los seres vivos, sabemos que están constituidos por células. Según la botánica, en las plantas existen dos formas de clasificación: una clasificación empírica y una clasificación científica. Iniciemos con la clasificación empírica. Las plantas, según la clasificación empírica, pueden clasificarse por su consistencia del tallo, por la duración, por su utilidad y aprovechamiento. Cuando hablamos de clasificación por la consistencia del tallo, estas plantas se nos van a dividir a su vez en árboles, arbustos y hierbas. Los árboles son vegetales leñosos de tronco grueso sin ramificaciones en la base. Los arbustos son vegetales leñosos de tronco delgado con ramificaciones en la base, y su altura es de 1 a 4 metros de alto. Y tenemos también las hierbas. Las hierbas son vegetales de tallo muy delgado, y algunas hierbas mueren después de dar semilla y pueden alcanzar hasta 1 metro de altura. Por su duración, hablamos que se clasifican según el ciclo de vida y pueden ser plantas anuales, bienales y perennes. Cuando hablo de plantas anuales, hago referencia a las plantas que germinan, florecen y mueren en el transcurso de un año y producen semillas durante solo una estación, y por ende deben volver a plantarse todos los años. Cuando hablo de plantas bienales o bianuales, son plantas que necesitan por lo general 2 estaciones o periodos vegetativos desde que se siembran hasta que se florecen, por ejemplo la zanahoria. Y cuando hablo de plantas perennes, son plantas que florecen, producen semillas en un momento específico de la temporada del cultivo y no hace falta volver a sembrarlas porque viven durante más de 2 años. Ahí tenemos como ejemplo el pino. También clasifico las plantas empíricamente por su utilidad y aprovechamiento, y tengo plantas alimenticias. Las plantas alimenticias son las que sirven de alimento al hombre y pueden ser frutales, cereales, hortalizas y legumbres. Tengo también plantas forrajeras, que son las que sirven para alimentar el ganado, y estas plantas son conocidas en nuestro país con el nombre general de pastos. Tenemos también las plantas medicinales, que son las que se utilizan en medicina y son muy variadas en nuestro país. Tenemos las plantas industriales, que son las que proporcionan materias primas para la industria. Por ejemplo, el coco y gran variedad de palmeras proporcionan frutos, grasas y fibras. La caña de azúcar es una planta que del tallo contiene un jugo muy azucarado que me produce el azúcar y la panela. El café proporciona granos y de ese grano después se tuestan y se pueden hacer infusiones o el tinto que comúnmente conocemos. Y tengo también plantas que me sirven como adorno, que son las destinadas a embellecer los jardines, paseos públicos, plazas, etcétera. Entre las plantas de adorno destacamos en primer lugar las palmeras, de las que se conocen hasta 120 variedades, y las flores más hermosas son la rosa, la orquídea, gladiolo, azucena, jazmín y muchas más que yo sé que ustedes conocen y tienen en sus casas. También podemos clasificar las plantas ya no de una forma empírica, sino de una forma científica, y las podemos clasificar de acuerdo al número de células que éstas tengan. Y las plantas, según esto, pueden ser unicelulares y pluricelulares. Plantas unicelulares si tienen una sola célula, como las bacterias. Pluricelulares si tienen muchas células que van formando tejidos, como por ejemplo el rosal o el pino. También las puedo clasificar de acuerdo con la presencia o ausencia de flores o semillas. Y según esto, pueden ser plantas criptógamas o plantas fanerógamas. Las plantas criptógamas son plantas sin flores y sin semillas. Son los vegetales más primitivos y sencillos y se reproducen por esporas.
De acuerdo a su constitución, se pueden agrupar en bacterias, algas, hongos, líquenes, musgos y helechos. Las bacterias son plantas microscópicas. La mayoría de estas son inofensivas. Algunas sí pueden producir enfermedades. Las algas tienen clorofila, viven en el agua dulce, en el mar y en sitios húmedos. Los hongos carecen de clorofila y viven parásitos sobre los seres vivos, sobre materias en descomposición y también viven asociados a un alga formando un líquido. Tienen un tamaño variable, es un tamaño microscópico. Algunos pueden ser muy venenosos y otros sí pueden ser comestibles. Los líquenes son plantas formadas por la unión de un alga y un hongo. Los musgos, que también es una planta criptógama, son plantas propias de sitios húmedos y sombríos y tapizan las rocas, los árboles, etcétera, y son de pequeño tamaño. Los helechos tienen raíz, tallo y hojas, pero carecen de flores y semillas. El tallo es subterráneo y horizontal y viven en sitios muy húmedos. Tengo también las plantas fanerógamas. Estas son plantas con flores y con semilla y están constituidas por los siguientes órganos: por raíz, tallo y hojas, que les sirven para alimentarse y para respirar, y la flor, fruto o semilla, que les sirve para multiplicarse.